de lo que se ha estado viendo en el curso. Y bueno, para no equivocarme, pues estas tres, ¿vale? De estas tres, las que son muy sencillitas son estas. La que tiene un poquito de más complicaciones es esta. Y de hecho quiero que notemos que realmente no tenemos hasta el momento alguna técnica para poder calcular esta como tal. ¿A qué me refiero con técnica? Solamente agarrar y aplicar formulario y decir, ya con esto ya nos queda y solamente hacemos esto y nos queda todo bien. ¿Vale? No tenemos una de acá. ¿Por qué? Porque esta de acá pues tenemos un seno, pero ese seno está elevado al cuadrado. Si nada más tuviéramos el seno por sí mismo, pues ya sabemos cómo se relaciona con la exponencial. Entonces le aplicaríamos el teorema que ya tenemos para las de Fourier, ¿no? Y nada más lo calcularíamos como valor principal. Pero tenemos un seno al cuadrado que nos está estimulando por ahí. Entonces, como tal, no le podemos aplicar. Como tal, lo que quería decir, como tal, no podemos aplicar una fórmula, pero lo que quiero que notemos es que, siguiendo varias ideas de lo que hemos estado desarrollando, sí podemos calcular esta de acá. Ahorita vamos a ver cómo. Y la identidad que voy a utilizar para esto es seno al cuadrado de z es igual a 1 menos coseno de 2z sobre 2. Esta es la fórmula del coseno del ángulo doble. Acá tenemos a nuestro seno al cuadrado y bueno, nos va a quedar esto de acá. Vamos a utilizar esto. ¿Por qué? Porque quiero que notemos que si nos vamos al apartado real, seno al cuadrado de x, esto es igual a 1 menos coseno de 2x entre 2. Coseno de 2x sabemos que es la parte real de e elevado a la 2x. Entonces esto de acá pues va a ser igual a la parte real de 1 menos coseno de 1 menos e elevado a la 2x entre 2. Entonces, pues con esto que estoy diciendo, en lugar de estar tomando esta, vamos a concentrarnos en esta. Y luego, pues ya sabemos que calcular la integral, la parte real de una integral, es calcular la integral de una parte real. Entonces, pues al final del día nos vamos a concentrar, después de calcular qué onda con esta, nos vamos a concentrar en esta igualdad acá que tenemos para poder realizar todos los cálculos, ¿vale? Obviamente con esto me refiero a la función que se extiende de la seno al cuadrado de x entre x al cuadrado en los reales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Acá esto de acá lo podemos tener como seno de z entre z por seno de z entre z. Siempre que la z no sea 0, pues esto va a estar bien definido. Y cuando la z se hace 0, sabemos que esto se va hacia 1, esto se va hacia 1, entonces bueno, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de la extensión de la función seno al cuadrado de z entre z al cuadrado, con cuando evalúas en 0, con esto igual a 1, ¿vale? Entonces, pero pues al final del día, si nada más tomo seno al cuadrado de x entre x al cuadrado, pues estamos hablando del valor principal de esto. El valor principal de Cauchy. Entonces, bueno, ya con todas estas aclaraciones, pues nos vamos a concentrar en lo que sea que queremos calcular. Queremos calcular esto de acá, queremos calcular el valor principal de la integral. Bueno, y otro detalle antes de que se me olvide, esta función de aquí, ¿qué es? Exactamente, esta función de acá va a ser par. O sea, tengo seno de x por seno de x, pues siempre va a quedar esto de acá va a ser par, entre esto de acá que sí que es par, entonces pues esto de acá lo voy a tener, ¿no? Entonces pues voy a tener que la integral de seno infinito de seno al cuadrado de x entre x al cuadrado, esto de acá, en dado caso de que exista, va a ser igual a 1/2 de la integral de infinito a infinito de seno al cuadrado de x entre x al cuadrado de x, ¿no? Y pues ya lo saben, siempre y cuando una función sea integrable en todo rectángulo, la existencia de esta ocurre sí, solamente sí. La existencia de esta ocurre sí, solamente sí. Si esta ocurre, entonces pues nos vamos a concentrar en la existencia del arco. Entonces, bueno, con esto ya no me voy a concentrar tanto en esta función, sino que me voy a concentrar en calcular
un medio de la integral de menos infinito a infinito. Tendría que ser un medio del valor principal, integral de menos infinito a infinito, de 1 menos e elevado a toda la 2x entre 2, porque lo que tengo aquí entre 2, x al cuadrado. X. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar este 2 de acá. Y pues bueno, me voy a concentrar en calcular esto. El valor principal de esto de acá. ¿Verdad? Y bueno, ¿por qué les decía hace ratito que si bien no tenemos herramientas para poder aplicar un formulazo o algo por el estilo, lo que sí tenemos es implícitamente en las cosas que ya hicimos, qué podemos hacer acá? ¿Vale? ¿Y cómo es que tenemos esto? Esto de acá pues lo podemos separar. Esto de acá, si estamos hablando de z, lo podemos separar como 1 entre z al cuadrado menos e elevado a la 2 y z que va a multiplicar a 1 entre z al cuadrado. Lo podemos separar de esta forma. ¿Vale? Y esta función, ¿qué característica tiene? La más obvia que le puedan ver que tiene. Aparte de ser para un poquito menos obvio. Pero más que eso, esta es O grande de 1 entre z al cuadrado. Sí, ¿no? Lo divido y me da 1. Y entonces ya está de acá. Bueno, sí, también es O grande de 1 entre z al cuadrado, pero en especie, pero un poquito menos fuerte. Si z se va hacia infinito, 1 entre z al cuadrado se va hacia 0. Entonces, bueno, en valor absoluto, ¿no? Esto de acá se va hacia 0, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas dos características. Esto de acá son las características de las funciones O grande de 1 entre z al cuadrado, ¿no? Y esto de acá es la característica que necesitamos para poder calcular las transformadas de Fourier. ¿Vale? Y no sé si recuerden de la prueba de las transformadas de Fourier. ¿Se acuerdan cuál era la curva que nos estábamos tomando? En la de las transformadas de Fourier. Ahorita, inclusive, si quieren no pongamos no supongamos valor principal. ¿Se acuerdan cuál era la curva que tomábamos para lo de la transformada de Fourier? No, el Pacman es para las de Mellin. ¿Vale? Mellin va para acá, ¿vale? Pero es esta de acá es con... Era una curva más sencillita, ¿se acuerdan de cuál era? Exactamente, ¿no? O sea, teníamos acá menos R y acá, pues podemos tener un valor distinto de R, pero también podemos ponerle una R y calculábamos la integral sobre esto, ¿no? Bueno, mi dibujo va a estar todavía más feo porque se supone que aquí le voy a hacer una media circunferencia, pero si aquí tuviera una media circunferencia, esto de acá, ¿qué tienen en común estas dos curvas? Esta de acá, la que acabo de hacer ahorita con la semicircunferencia, y la anterior, el rectángulo anterior que tenía. ¿Qué tienen en común esas dos curvas? Son homotópicas. Entonces estas dos curvas son homotópicas, entonces ¿qué va a pasar con su integral? Con respecto a una función holomorfa. Va a ser la misma, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, pues al final, ¿qué era lo que veía con las transformadas, cuando tuve el resultado para las transformadas de Fourier? Lo que veía era que la integral sobre el rectángulo se iba hacia 0, pero esa coincide con la integral sobre el círculo. Entonces, la integral sobre el círculo también se va a ir hacia 0, conforme R la voy a decir más grande. Y entonces, pues también me va a servir para esta región de acá, para que se vaya hacia 0 cuando tenga algo de este estilo, cuando esté integrando sobre algo de este estilo, sobre lo de acá, ¿vale? Y obviamente para las O grandes de 1 entre z al cuadrado, pues directamente yo me tomé esta curva de acá, ¿no? Entonces, bueno, con estos comentarios que lo estoy haciendo acá, pues nos parece como intuitivo, bueno, puede parecer como intuitivo, que la curva de integración que tomemos para calcular esta sea esta, ¿no? O sea, acá menos epsilon, acá menos r, acá r, y lo vamos recorriendo así.
Lo vamos recorriendo de esta forma, ¿no? Nos puede parecer intuitivo que para calcular la integral sobre esta, lo vamos a hacer de esta forma. Y esta de acá la vamos a separar en todas las curvas pequeñas que tiene, ¿no? La primera, la curva, una gamma que depende de R y depende de epsilon, que hace referencia a todo esto de acá. La siguiente acá, una gamma negativa. La siguiente acá, una gamma, no, perdón, acá, una gamma que solo depende de epsilon. La siguiente acá, una gamma positiva. Y la siguiente acá, una gamma que depende de R, ¿no? Entonces, bueno, si yo me tomara esta función, esta de acá, con z, y calculara cuál es la integral desde gamma, que depende de R y depende de epsilon, es decir, toda esta de acá, de 1 menos e elevado a la 2 y z sobre z al cuadrado de z, ¿esto a cuánto tiene que ser igual? Puede ser tanto por el teorema de residuo como por el teorema de Cauchy. Puede ser cualquiera de las dos formas. Este integral, ¿cuánto va a valer? O sea, utilizando el teorema del residuo sería 2pi por la suma de los residuos, ¿vale? El único residuo que tiene, el único lugar donde tenemos un residuo es acá, pero está fuera de la curva. Entonces, al final, y entonces tiene índice 0. Entonces, pues aquí nos va a quedar 2pi por 0, ¿no? Porque acá no tenemos nada, ¿vale? Exactamente, pero sí que por teorema de Cauchy también, ¿no? Porque esta curva de acá, pues acá no tenemos singularidad, no tenemos nada, lo podemos hacer homotópica a un punto. Entonces también por el teorema de Cauchy únicamente, pues tenemos esto de acá. Entonces tenemos que esta integral de aquí va a ser 0. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí con lo que llevamos hasta el momento o todo bien? ¿Todo bien? Vale. Entonces vamos a separar esta. Y esta de acá nos quedaría como la integral gamma menos de, a esta de acá pues ya la voy a nombrar f de z. De f de z. De z más la integral de gamma epsilon de f de z. De z más la integral de gamma más de f de z. De z más la integral sobre gamma r de f de z. De z, ¿vale? Y en la misma prueba que se hizo para lo de valor principal de Cauchy, esta de acá junto con esta de acá, ¿hacia dónde van? Cuando epsilon se va hacia 0 y cuando r se va hacia infinito. ¿Hacia dónde se van estas dos? Que es irse desde menos r hasta menos epsilon y luego irse de epsilon hasta r. Eso de allá hacia dónde se va. De hecho, ni siquiera por la prueba, por definición misma, hacia dónde se va. Sí, o sea, en esta pues, sería de menos infinito a 0 y esta de acá pues, sería desde 0 a infinito, ¿no? Entonces, más en específico, estas dos juntas, cuando epsilon se va hacia 0 y cuando r se va hacia infinito, se van a, acá lo voy a poner cuando epsilon se va a 0 y cuando r se va a infinito, se van hacia el valor principal de la integral desde menos infinito a infinito de f de z de z. Y apunté estas dos. Ahora vamos a ver qué pasa con este de aquí. Y con Elena, híjole, creo que la semana pasada, pero no me acuerdo en qué día. ¿Se acuerdan cuánto daba? Aquí tenemos una singularidad z0, tenemos una función f, una singularidad z0, acá tenemos un radio r y acá tenemos un arco. O sea, el arco es un ángulo, forma un ángulo alfa y va hacia acá. ¿Se acuerdan hacia dónde se iba el límite cuando r iba hacia 0? De hecho, yo le pongo epsilon para que sea mejor. Cuando epsilon iba hacia 0 de la integral sobre este arco, vamos a ponerle un gamma alfa de f de z. ¿Se acuerdan hacia dónde iba esto? No iba hacia 0, no necesariamente. Depende de este puntito. A dónde iba era a alfa y
el residuo de f en z0. ¿Vale? Entonces, justamente aquí, pequeño recordatorio, con Elena vieron que esto pasaba. Entonces, pues, me tomo esto de acá, y pues es este arco, en lugar de estar calculando la integral de gamma epsilon porque está en sentido contrario, pues la integral gamma epsilon de f de z va a ser igual a menos la integral de menos gamma epsilon de f de z. ¿Vale? Y esto ya es el arco con ángulo pi. Entonces, cuando epsilon se va hacia 0, esto de acá donde se tiene que ir. Esto de aquí donde se tiene que ir cuando epsilon se va hacia 0. Ahorita con el pequeño recordatorio de lo de epsilon. No, epsilon. Esto de acá, exactamente cuando epsilon se va hacia 0, se va a menos pi. Estoy únicamente aplicando esto por el residuo de f en 0. Esto cuando epsilon se va hacia 0. Y ya vi qué pasó con este de aquí, con el gamma menos, ya vi qué pasó con el gamma más. Esto se fue hacia el valor principal. Ya vi a dónde se va hacia dónde se va esto, pues voy a ver hacia dónde se va esto de acá. Que fue el que me sugirió cuál era la curva que me iba a tomar, ¿no? Entonces, voy a verlo, ¿no? Voy a ver cuando R se va a infinito, hacia dónde se va, esto de acá, la integral sobre gamma R de f de z, pues ya lo habíamos discutido. Esto tiene que ser igual a la integral sobre gamma R de dz entre z al cuadrado menos la integral sobre gamma R de e elevado a la 2 y z por 1 entre z al cuadrado de z. Pero ya probamos que cuando R se iba hacia infinito, esto de acá se me iba a 0. Y cuando R se va a infinito, esto de acá se me iba a 0. Entonces, por lo tanto, la integral sobre gamma R de f de z, cuando R se va a infinito, se va hacia 0. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Todo está entendiéndose bien? ¿Voy un poquito rápido? ¿Voy lento? ¿Cómo se siente? ¿Va bien esto? La de pi es porque ese es el arco, ¿no? Si estamos con un ángulo de pi. Sí, exactamente. Acá era, o sea, los resultados generales, siempre que tengas un arco, se te vaya hacia alfa i por el residuo, ¿no? En este caso, nuestro ángulo es pi. Y de hecho, esta les va a servir un montón. Quizás no para los propósitos del curso, porque de hecho ya acabamos con la principal parte de la talacha de todo el curso, ya después va a estar más bonito todo, ¿no? En cuanto a la parte de la talacha, pero esta fórmula les va a servir mucho, ¿vale? Les puede servir mucho para seguir calculando integrales impropias. ¿Vale? Luego van a aprender a manipular, bueno, no luego, pues quién sabe, si siguen viendo por ahí temas y todo eso, van a aprender a manipular un poco de cuándo voy a necesitar un ángulo en específico. Les subí, bueno, no les subí, más bien les voy a subir hoy, de la integral gaussiana, la que vimos la semana pasada. Les voy a subir un documento con 3 archivos. El primer archivo fue la prueba que hicimos aquí, para que se vea, porque son un montón de cuentas, entonces pues entiendo que alguien se le haya ido algo, entonces pues ahí está. El segundo archivo es una prueba más sencilla que encontré, la que les dije que quería dárselas, pero pues Elena me confirmó hasta como por las 4 de la tarde de, pues sí pudiste haberlo hecho, y al final ¿qué hiciste, no? Y yo, bueno, pues gracias, ¿no? Era una prueba un poco más sencilla, pero pues se las voy a compartir. Y la tercera es una prueba utilizando un arco de este estilo, ¿vale? Porque ahí lo que se ve es que el arco que te va a servir es pi cuartos. ¿Vale? Que si se dan cuenta en cualquiera de las pruebas, siempre en cualquiera de las pruebas de la integral gaussiana que utilicen variable compleja, siempre va a estar apareciendo un pi cuartos por ahí, en alguna forma, ¿no? Entonces se ocupa este arco y se ocupa justamente un arco de ángulo pi cuartos, y es con lo que te permite calcular la integral gaussiana. Bueno, entonces ahí, en ese documento van a tener esas 3 cositas para que las puedan checar. Y les digo, normalmente en la propia naturaleza de la integral que quieran calcular, les va a decir qué arco van a necesitar.
en dado caso de que no sea uno de estos clásicos que tenemos por acá, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita ya tenemos todo esto, ya sabemos hacia dónde se va cada uno, ¿no? Entonces, perdón, ahí esas fueron a cero porque hay una serie que son no grandes de una Z cuadrada. Sí, la primera parte porque son grandes de una Z cuadrada. Entonces, en la prueba vimos que la integral sobre la semicircunferencia se iba hacia cero, conforme r sigue infinito. Y esta segunda se va hacia cero porque en la prueba de las transformadas de Fourier vimos que en el rectángulo se iba hacia cero, por eso siempre va a ser homotópico a un arco. Entonces también esa se va hacia cero. Entonces por eso ambas se van hacia cero, entonces en específico esta se va hacia cero, ¿vale? Les digo, o sea, no viene una fórmula como tal que podemos agarrar y utilizar, pero todo viene sugerido de las cosas que hemos estado haciendo, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Todo claro? Vale, súper. Entonces vamos a continuar y por lo tanto tenemos que cuando r se va a infinito y epsilon se va hacia cero, esto de acá se va hacia, bueno, más bien cero, va a ser igual a la primera parte que eran estos dos, que es el valor principal de la integral infinito a infinito de e elevado a la de 1 menos e elevado a la 2 y a x entre 2 y x, perdón, sobre x al cuadrado de x. El epsilon, la r se me fue y entonces nada más me queda la del epsilon menos pi por el recibo de f en 0. ¿Vale? Cuando r se va a infinito y epsilon se va hacia 0, tenemos que el valor principal menos esto me tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Entonces vamos a tener que, por lo tanto, vamos a ver si me consigo un espacio por acá, voy a borrar lo de aquí, lo de con Elena. Menos pi por el residuo, acá lo voy a poner, menos pi por el residuo de f en 0. Y acá le hacemos un pequeño espacio a esto. Entonces, por lo tanto, voy a tener que el valor principal de la integral desde infinito de 1 menos e elevado a la 2 y x sobre x al cuadrado de x tiene que ser igual a pi por el residuo de f en 0. ¿Vale? Entonces, pues nada más nos va a querer calcular el residuo de f en 0, ¿no? Poder calcular cuánto vale esa integral de y por lo tanto poder calcular esta que estamos buscando. Entonces, bueno, al final el residuo de f en 0 pues va a ser igual al residuo de 1 menos a la 2 y z sobre z al cuadrado en 0, ¿no? A esta de acá yo la voy a nombrar como mi g de z, a esta de acá lo voy a nombrar como mi h de z, y entonces, bueno, tenemos que g de que en específico es distinto de 0. Y por lo tanto, obtenemos que 0 es un 0 de orden 1, perfecto, de g de z, ¿no? ¿Vale? Ahora veamos qué pasa con h de z, ¿no? O sea, tenemos z al cuadrado, si lo evaluamos en 0, tendríamos 0 al cuadrado, esto de acá es igual a 0. Luego derivamos y tendríamos 2 por 0. Derivamos y tendríamos a la función 2.
a esto. Súper cómodo para calcular. Pero ahorita lo que vamos a practicar es teorema del determinante, ¿no? Entonces, es sencillo, o sea, les queda. Porque es n más k de la tendría que ser mi función h, segunda derivada, evaluada ahí. Luego tendría que calcular. La primera fila lo que siempre voy haciendo es hasta que, ahí me quedo hasta que, en este caso, empezamos con la segunda, con la última fila. Y en la última fila nada más tendríamos G', porque empezamos en N, que N es igual a 1, G' de 0. ¿Vale? Y entonces vamos a tener esto de acá. Y entonces, pues al final del día, esto 2 factorial, sobre 2 elevado a la potencia 1, pues me va a quedar 1 ahí, ¿no? Luego G' de 0, pues es menos 2i. Entonces voy a tener que esto es menos 2i. ¿Vale? Y ahí nos queda. Pues el teorema del determinante lo apliqué tal cual de la definición de conjuelos n. ¿De qué otra forma también pueden estar aplicando esto? Pues lo pueden aplicar directamente lo que les comentaba, serie de Taylor acá, es dividir entre un z al cuadrado, entonces pues les va a quedar muy fácil todo eso, ¿no? Entonces bueno, tenemos eso de ahí. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Vale? Entonces puedo continuar. No voy a continuar, ¿qué es lo que puedo borrar? Bueno, puedo borrar. Es que esto de aquí lo quiero por ahorita. Puedo borrar esto de aquí. Vale, entonces, bueno, tenemos esto de acá. Y bueno, entonces vamos a tener que el valor principal de la integral de menos infinito a infinito de 1 menos e a la 2 y x sobre x al cuadrado de x, esto de acá tiene que ser igual a menos pi, no, perdón, o sea, tenemos esto menos esto, igual a 0, ya lo voy a pasar pi del otro lado. Y ya voy a tener entonces que es igual a pi por el residuo, que ya sé cuánto vale el residuo vale menos 2i. Entonces, pi por menos i te va a dar, te va a dar 1, porque estoy multiplicando por menos i, no nada más por i. Entonces, si por i menos 1 por menos 1. ¿Vale? Entonces, justamente acá me va a quedar 2pi. Entonces, bueno, pues ya sabíamos que la integral de 0 a infinito de 0 al cuadrado de x entre x al cuadrado de x esto es igual a 1/4 del valor principal de la integral de menos infinito a infinito de e elevado. Valor principal de la parte real del valor principal de la integral de menos infinito a infinito de 1 menos e a la 2x sobre x al cuadrado de x. Bueno, y ya sabemos que esto es 2pi. Entonces tendré que esto es igual a 1/4 por 2pi igual a pi medio. Por lo tanto, yo tengo que la integral de 0 a infinito de 0 al cuadrado de x de x al cuadrado de x es igual a pi medios. ¿Es lo mismo que cuando eran sin el cuadrado? No, pues sin el cuadrado te quedaba pi. Pero salen muy parecidos, ¿no? De hecho,
Bueno, de hecho, hasta las notas que preparé para el día de hoy, hasta les puse, por aquí hay que hacer algunas importantes modificaciones a lo que estuvimos haciendo, pero hay una fórmula explícita para la integral de cero infinito de, más bien es de velocidad infinita en este caso, de seno a la n de x entre x a la n de x, ¿no? La pueden calcular. Si hay una fórmula general para esto y se calcula con herramientas de variable compleja. Bueno, ya tenemos esto de acá, tenemos esto de acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Súper. Entonces, bueno, ¿vale? Puedo borrar todo. Puedo borrar esto de acá, porque sé que esta es la parte final, entonces puedo borrar esto de acá. ¿Vale? Entonces, bueno, ya vamos a pasar a nuestro segundo ejemplo. Vamos a calcular la integral de 0 a infinito de x entre x a la b por 1 más x, esto de acá, con b perteneciente al intervalo 0, ¿vale? ¿Ya reconocieron quiénes son estos? ¿Ya reconocieron esta? Está mañosamente, bueno, no tan mañosamente, está un poco mañosamente puesta. Ya la vieron de otra forma. Ajá, no, así justamente nos va a quedar que vamos a calcular la integral de cero infinito de. Pues la b la pongo arriba, x a la menos b entre 1 más x de x, ¿no? Ya, esta de acá, pues miren, yo no se las presenté así, entonces vamos a hacer. Bueno, más bien no yo, Elena no se las presentó así, entonces vamos a hacer esto igual a más 1. Vamos a tener x a la a más 1 de x, esto de acá, ¿no? Esta de acá, ahora sí, ¿cuál es? Esta de acá es la de mil. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a calcular esta de aquí. ¿Vale? Y bueno, ¿por qué viene la aclaración esta de que b pertenece al intervalo 0 a 1? Bueno, si tenemos esto, a más 1 estoy diciendo cualquier cosa, es a menos 1. A menos 1. Pasamos el 1 del otro lado y nos va a quedar 1 menos b igual a a. Entonces, bueno, a, con esta caracterización, ¿a qué intervalo va a pertenecer? Estamos molestando un valor que esté entre 0 a 1, entonces debe ser entre 0 y 1. A va a estar entre 0 y 1. En específico, A, ¿dónde no va a estar? Pero también no va a estar en los negativos, pero sobre todo no va a estar en los enteros. La parte importante, ¿por qué? Porque para aplicarme ahí necesitamos que nos pasara eso. ¿Vale? Y entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver esta función de acá, 1 más x, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto de acá, pues lo puedo poner como integral de cero infinito de x a la menos 1 por 1 entre 1 más x de x, ¿no? ¿Por qué? Porque esta quiero que sea mi f de z, porque las funciones de Mery habían pedido que esta fuera tu f de z, ¿no? Y sobre todo vamos a ver las características para cuando tenemos un polinomio, ¿no? Entonces, bueno, 0 es un 0 de qué orden? De 1 más x. Es un 0 de orden 0, ¿no? Tenemos que 0 es un 0 de orden 0 de 1 más x. Y 0 es un 0 de qué orden de la función 1. Eso es un 0 de orden x y no me dejo la parte, ¿no? Ahí con esas dos, ¿no? Entonces, pues tenemos que esto de acá queda el 0 de qué orden era la función g, en este caso mi función g es esta, menos n de h, el 0 de orden de la función h que es esta, pues es igual a 0, esto es menor estricto que a, por el cómo lo tenemos acá, y esto es menor estricto que 1, menos 0, que esto es igual a el grado de la función 1 más x
menos el grado de la función 1. ¿No? O sea, bueno, sé que a veces se dice que este más bien es de grado infinito, pero ahorita lo estamos trabajando con este de grado 0, ¿no? Para todos los resultados que hemos sacado, ¿no? Entonces, justamente, tenemos las condiciones que pide Melin. Que A no esté en los enteros y que aparte se cumplan estas condiciones cuando tu función f es un polinomio. Entonces, por lo tanto, con esto vamos a tener que la integral de 0 a infinito de x a la a menos 1 por 1 más x, por 1 entre 1 más x de x, ¿a cuánto me tiene que ser igual? ¿Se acuerdan? Menos pi, muy bien. Menos i a pi. Entre seno de a pi. Entonces está muy más sencillo. Por los residuos que tenga la función, esta va a ser, vamos a ponerle, ay, ya me gasté la letra F, porque F es esta, G y H. No soy muy creativo con las letras. ¿Cuántas letras tenemos para funciones? Porque no quiero ponerla ahí, porque la I la ponemos para todo, ¿no? La función alfa, ¿no? Una función alfa de z, ¿no? O sea, bueno, más bien entonces sería, no, pues no lo necesito. La función x elevado a z elevado a la a menos 1 por f de z. F de z es esta de acá. En el residuo que tenga, ¿no? O sea, es la suma de los residuos, pero ya me les adelanté aquí. Solamente tiene un residuo, ¿no? En el menos 1. Solamente tiene una singularidad en el menos 1, ¿no? Entonces, en menos 1, ¿no? Entonces, bueno, vamos a calcular el residuo de z elevado a la a menos 1 sobre 1 más z justamente en menos 1, ¿no? Y bueno, menos 1, si lo evalúas en esta función, pues te da un número que no es 0. Independiente de la rama de logaritmo que tenemos, pregunta, ¿cuál es la rama de logaritmo en la que estamos definiendo esto? ¿Se acuerdan? 0,2pi, exactamente, ¿no? O sea, para Melin, lo que se hacía era integrar sobre esta. Era integral sobre esto, ¿no? Entonces, justamente para que siempre estuviera definido z elevado a algo, la que nos estábamos tomando era la integral positiva. Entonces aquí teníamos esto de acá, está definida para la rama del logaritmo que va de 0 a 2pi. Entonces, bueno, pero bueno, independientemente de eso, el logaritmo en general, pues esto nunca se va a hacer 0, ¿vale? Independiente de la rama. Pero bueno, en este caso particular tampoco, ¿no? Entonces esto de acá, obtenemos que menos 1 es un 0 de orden 0, de esta de acá, ¿vale? Y luego vámonos a la de acá. Si evaluamos el menos 1 acá, esta sí se hace 0. Pero si derivamos nos queda la función 1. Entonces, pues no sé, entonces con eso no tenemos problema, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a obtener que menos 1 es un polo de orden 1 de z a la a menos 1 entre 1 más z, esto de acá, ¿no? Y aparte, pues justamente como tenemos caracterizado esto por el teorema del determinante o por la fórmula que seguro ya la aplicó un montón de veces, es lo de arriba se queda igual y lo de abajo lo derivas, ¿no? Entonces vamos a tener z elevado a la a menos 1, por lo de abajo lo derivo, ¿no? Esta función evaluada ¿en cuánto? En menos 1. Entonces esto de acá pues va a ser igual a menos 1 elevado a la a menos 1. Y esto de acá es igual a e elevado a la a menos 1 logaritmo de menos 1. ¿Vale? Donde esto sí está bien definido, ¿no? ¿Puedo borrar esto de acá?
Logaritmo de menos 1 va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de menos 1 más y veces el argumento de menos 1, ¿vale? Logaritmo natural de menos 1 pues es logaritmo natural de 1, entonces esto de acá va a ser 0, ¿vale? Y veces el argumento de menos 1. ¿Cuál es el argumento que tiene menos 1 en la rama que va de 0 a 2pi? Tiene Pi, exactamente, ¿no? Entonces esto va a ser igual a y pi. Entonces, bueno, esto de acá, pues vamos a tener e elevado a la a menos 1 por pi. ¿No? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo está claro? Hay algo que no me crean, hay algo que les cause confusión, todo está bien. Pues está bien, super. Entonces vamos a continuar con esto de acá, ¿vale? Entonces tenemos por lo tanto que la integral de 0 a infinito de x a la menos 1 sobre 1 más x de x, esto de acá tiene que ser igual a, y empiezo a sustituir las cosas que tenía acá, menos pi por, ¿dónde está? E elevado a la menos i a pi por, ya calculé cuánto es este residuo, ya lo tengo que es e elevado a la a pi menos pi, ¿vale? Todo esto sobre seno de a pi, ¿vale? Entonces esto de acá pues tiene que ser igual a menos pi, meto esto y tendría e elevado a la menos i a pi más i a pi, esto de acá, menos pi, ¿vale? Entre seno de a pi. Entonces, bueno, esto de acá, se va con y tendría igual a menos pi e elevado a la menos pi sobre seno de a pi. Y entonces de acá, pues e elevado a la menos pi, pues es irnos hacia, irnos hacia menos 1, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, de acá te vas hasta menos 1, ¿no? Entonces pues vas a tener menos pi entre seno de a pi por menos 1. Se va a separar y obtendría sobre seno de a pi, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenía? Que desde el principio me definí a mi menos b como a menos 1. Entonces, desde el principio me definí a mi a como 1 menos b. Entonces tendría que esto es igual a pi sobre seno de 1 menos b. Por lo tanto, ya tengo que esta de acá es igual a esta de acá. ¿Vale? Y ya, únicamente apliqué medio. ¿Vale? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Cuánto tiempo me queda de clase? 10 minutos. Entonces la última está sencillita, si la podemos ver sin ningún problema. ¿Vale? Vamos a calcular. Voy a borrar. Híjole, ¿qué puedo borrar? Ya puedo borrar esto acá, ¿no? Vamos a calcular el valor principal de menos infinito de x entre x por x al cuadrado menos 1. ¿Vale? Bueno, esta de acá, pues tenemos que el grado, acá tenemos un 1, ¿no? El grado de 1 es menor o igual que 2. No, el grado de 1 más 2, o sea, 0 más 2, es menor o igual que, esto acá es 0, menor o igual que el grado del polinomio z por z al cuadrado menos 1. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, le podemos aprender a aplicar el correspondiente resultado de las funciones o grandes de nuestro z al cuadrado. Entonces, por lo tanto,
vamos a tener que el valor principal del integral de menos infinito a infinito de x entre x por x al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 2pi por la suma de los residuos en el semiplano superior. ¿Cuáles son las singularidades en el semiplano superior que tiene esta función? Aquí tenemos un menos 1, ya no tenemos un más 1. ¿Dónde te genera problemas esto en el semiplano superior si omitimos a los números reales? Esto de acá. En ningún lado, ¿no? Entonces por eso dije 2pi por esto, ya no te lo voy a poner, ¿no? ¿Vale? Más pi por la suma de los residuos, en el eje real, ¿no? Pero justamente ya podemos calcular los residuos que tenemos en el eje real, ¿no? O sea, tendríamos el residuo de, ahí está dando módulo f, el residuo de f en 0, porque aquí tenemos una singularidad en 0, más el residuo de, acá tenemos una singularidad en 1, y también en menos 1. Entonces primero pongo para tenerlo más ordenado en menos 1, de menos 1, más el residuo de f en 1. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuánto es cada uno de esos, ¿no? El residuo de f en 0, ¿no? Pues vamos a tener esta función va a ser z al cubo menos z. Si la derivamos, pues me va a quedar 3z al cuadrado menos 1. Si esto lo evalúo en 0, se me hace un valor distinto de 0, ¿no? Porque me queda menos 1. Entonces, por lo tanto, esto de acá va a ser dejando de arriba normal y derivando de abajo, ¿no? Entonces me va a quedar 1 entre 3 y evalúo aquí en 0, por 0 menos 1, menos 1, ¿no? Entonces me va a quedar igual a menos 1, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos que este de acá es igual a menos 1. ¿Vale? Vamos a ver qué onda con el residuo de f menos 1. ¿Vale? Si yo evalúo el menos 1 y lo elevo al cuadrado, me queda 1. 1 por 3, 3. 3 menos 1, te queda 2. Entonces se hace el distinto de 2. Entonces ya sabemos que es dejarlo de arriba normal. Entonces después de normal, se me está portando bien. Y luego abajo lo evalúo. Y me queda 3 menos 1, 2. ¿Vale? Menos 1. Entonces acá vamos a tener igual a más 1 medio. ¿Vale? Y bueno, el residuo de f en 1, ¿cuánto va a ser? Da 1 medio también. Te da 1 medio también. Menos 1 más 1 medio más 1 más 1 medio, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendremos que el valor principal entre menos infinito a infinito de x entre x por x al cuadrado menos 1, esto de acá va a ser igual a 0. ¿Vale? ¿Lo tendré? ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Vale? Entonces, bueno, ahora sí, ya terminamos. Bueno, ya vimos estos 3 ejemplos. Les digo, la situación es que en la mañana vimos estos 2 ejemplos y ya lo vimos, pero pues bueno, ya lo complementamos aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, si hay dudas, ya pueden seguir ese tema. Está bien. Igual hasta seguro tiempo. Igual hasta sobre tiempo. Es que estaba muy sencillo, ¿no? Sí. Pero bueno, está bien. Está bien, está bien.